en Mendoza el 41,7%, en Córdoba y Santa Fe el 39,5%, en Santa Cruz el 37,4%, en Río Negro el 36,2%, en Formosa el 34,4%, en Tierra del Fuego el 30,5% y en Ciudad de Buenos Aires el 16,1%. Nordeste con Cristina. Con la consigna Democracia sin proscripción y lucha y vuelve, mañana se llevará adelante el segundo plenario convocado para respaldar la candidatura de Cristina y romper la proscripción. El encuentro será a las 16:30 en el Hotel Gala, Convenciones de Resistencia. Habrá debates en comisiones. No está confirmado quiénes serán los oradores de cierre. El Frente de Todos presentó en diputados un proyecto para que Milagro Sala, que ya lleva 2.631 días privada de la libertad, sea amnistiada. El proyecto fue presentado por la legisladora Gisela Marciota y cuenta con el apoyo de organizaciones sociales y organismos de derechos humanos. Milagro Sala dijo desde Jujuy: el pueblo que educamos le enseñamos que por tener este color de piel no tenemos que agachar la cabeza. Eso para la derecha fue un delito. Fue un delito denunciar a Blaquier, el negocio del litio, del agua, del petróleo. Fue un crimen levantar más de 800 viviendas, polideportivos con pileta de natación y garantizar salud y educación. Esta mochila que nos toca llevar ahora nos pesa mucho, pero vamos a seguir luchando por el buen vivir. La Corte Suprema aceptó por unanimidad la renuncia de Aldo Tonón, médico personal del juez Juan Carlos Maqueda, como titular de la obra social del Poder Judicial. Tonón era fuertemente cuestionado por los afiliados por supuestas irregularidades en el manejo de la obra social, tema que se convirtió en una de las causales de juicio político de los integrantes del máximo tribunal. La Corte Suprema le pagará a la Policía Federal a lo largo de 2023 152.847.752,20 pesos en concepto de servicio de policía adicional. El rubro está destinado a las modalidades de custodia personal, de vocalía, de edificio, de personas y domiciliaria, prevención de incendios para el edificio del Palacio de Justicia, con alcance a la Secretaría Electoral y para la sede del Cuerpo de Peritos Contadores, Tasadores y Calígrafos, y fiscalización de los mismos. Fue un informe de Néstor Espósito. La supuesta amenaza de bomba al fiscal Diego Luciani resultó ser un paquete con una cajita y varios retazos de madera balsa, sin ningún tipo de inscripción ni intimidación. Un sobre dirigido a Luciani fue dejado en la vereda del Palacio de Tribunales el miércoles, lo que causó un gran despliegue de fuerzas de seguridad que descartaron la existencia de un explosivo. El Papa Francisco señaló: el lawfare empieza a través de los medios de comunicación, que descalifican y meten sospecha de un delito. Se hacen esos sumarios grandísimos y para condenar basta el volumen, aunque no se encuentra el delito. Puso como ejemplo a Lula y aclaró que con Dilma Rousseff no pudieron. Hay que alzar la voz, hay que decir cuando hay una irregularidad. Los políticos tienen la misión de desenmascarar una justicia que no es justa, sostuvo en diálogo con C5N. Por otro lado, Alberto Fernández aseguró que la postulación del diputado Javier Milei de La Libertad Avanza es una amenaza para la democracia. Los totalitarios se valen de la democracia para acceder al poder. Hay que abrirle los ojos a la gente y advertir
que por muy desalentada que esté, esos caminos no son saludables para el país ni para una sociedad definitivamente. Hitler no llegó en un golpe de Estado, llegó votado por los alemanes, explicó en diálogo con Radio Perfil al regresar a nuestro país de los Estados Unidos. Milei le contestó al presidente: la única amenaza a la democracia argentina es continuar con este modelo que garantiza que nos vamos a convertir en una villa miseria más grande del mundo. La única solución es volver al modelo de la libertad, pensado por Alberdi, que nos convirtió en el país más rico del mundo, argumentó el legislador en redes sociales. Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, se mostró del lado de Milei. ¿Sabrá nuestro presidente quién fue Hitler? No puede ser tampoco serio para comparar a Milei con uno de los peores genocidas de la historia de la humanidad. Los bloques en el Senado de Juntos por el Cambio y Unidad Federal no dieron quórum en la sesión prevista para ayer, en la que habían logrado llegar a un temario de consenso. Se iban a debatir el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, conocido como la Ley Lucio, la Ley de Alcohol Cero, el fortalecimiento del sistema judicial en Rosario y una iniciativa para facilitar la renovación del certificado único de discapacidad, entre otros. Los bloques opositores quisieron modificar el temario y al no lograrlo, se fueron. Así de responsables. Luego de que la oposición abandonara el Senado, la senadora por el Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, dijo: hace años vienen tratando de impedir que este Senado funcione, y a pesar de ellos, este Senado lo ha sostenido esta bancada y los compañeros que sensatamente piensan en la población antes de las mezquindades políticas como hace Juntos por el Cambio. La taba se va a dar vuelta, porque hoy demostraron lo que son: soberbia y mezquindad para tratar los temas que les importa a los argentinos y argentinas. Fue suave con lo que dijo, porque en realidad lo que debería haber comentado es que esta gente no va a votar absolutamente ninguna idea ni cosa que se le ocurra al gobierno nacional, porque lo que no quieren es que vayan a incrementarse los votos a favor del Frente de Todos. Por eso tampoco votaron la Universidad para Río Tercero, más allá de que nos mienten diciendo, como vino acá nuestra Heidi local a decir, de que por las agachadas, en otras palabras por supuesto, por las agachadas de Frente de Todos y del gobierno nacional, por eso, como a ellos no les gustan las cosas que no son transparentes, por eso abandonaron el recinto. Es mentira. Acá la verdad es una sola. A ellos no les importa un carajo el pueblo, lo único que les interesa es hundir este gobierno y ver si de esa forma pueden llegar ellos al poder y de esa forma terminar de destruir lo poco que queda. Es que claro, no estar en un temario, digamos, de diputados es una falta grave. Esos días no se los deberían pagar, porque el funcionario que no trabaja no tiene que cobrar. Exacto. Nosotros, si faltamos un día al laburo, o sea, cuando trabajábamos, te sacaban el premio a la asistencia perfecta. Bueno, la diputada radical Karina Banfi dijo que Cristina está mal de la cabeza por haber cuestionado al senador norteamericano Ted Cruz, que había pedido que se investigue y se sancione a Cristina 5 días antes de que intentaran asesinarla. La cámpora respondió por redes sociales a Karina Banfi: a casi 7 meses del intento de asesinato de Cristina, hay quienes insisten en descalificar y deshumanizar en lugar de pedir el esclarecimiento del hecho de violencia política más grave en 40 años de democracia. Bueno, por otro lado, el dólar agro. El ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó que habrá desde abril un tipo de cambio diferencial por 30 días para la exportación de soja,
y de 90 días para las exportaciones de bienes de las economías regionales, como manzanas, arroz o maní. Massa explicó desde Estados Unidos que la medida busca fortalecer en el segundo trimestre las reservas y continuar el camino de estabilización que tiene que recorrer la Argentina. Los controladores aéreos levantaron el paro convocado para el 5 de abril en reclamo de mejoras salariales. El Ministerio de Trabajo, a cargo de Kelly Olmos, contó que la medida de fuerza fue levantada luego de haberse convenido la conformación de una mesa de diálogo abierta para discutir las diferencias. Bueno, lo dejamos ahí, después continuamos con estas noticias que todavía faltan muchas. Te doy paso. Bueno, ¿qué tienes? No sé si te parece que empecemos con los informes, porque tengo varios, sí, varios vamos. muy jugosos. Vamos con ellos. De Borroni tengo dos. Bien. Hoy aparentemente no ha hecho no hizo un editorial. El más nuevo es de ayer, pero muy actual, por cierto. Y también de ayer es el otro editorial de Fernando Borroni, que corresponde al programa que hace a la noche. Sin lugar para tibios, algo así. Sin lugar para tibios o algo así se llama, o para débiles. Muy jugoso. Vamos a empezar escuchando ese. Dale. Y después vamos a seguir con los otros. Perfecto. Qué interesante es escuchar al Papa hablar de política, porque hay pocas cosas tan políticas como las religiones y las iglesias. Todo tipo de religiones. Pero les decía hace un rato que me impactó mucho cuando el Papa citó en esta entrevista que hizo El Gato Silvestre, cuando citó a Jorge Dragone, a quien no conocía, poeta argentino, que alguna vez escribió que hace falta conciencia de patria y que es muy triste ser huérfano de patria. Y me pareció una síntesis extraordinaria, porque cuando hablamos de patria, cuando el poder hegemónico que existe instala relatos, habla de patria, le arma su concepto, nos las va alejando permanentemente. Parece que es algo abstracto la patria, ¿no? Parece que nos queda muy lejos. La verdad que el significado, sí hay que encontrárselo, qué sé yo, pero el significado de patria también ha sido una de las grandes disputas de la historia. Y también se la han disputado, ese concepto de patria, se lo ha disputado un sector social u otro sector social. ¿Cuántas veces escuchamos esto de la patria, que era la milicia? La patria vinculada a lo militar, a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas armadas, a lo simbólico, ¿no? Ese ejército con las banderas, con los símbolos patrios, y ahí estaba la patria, el himno, los himnos que hablan de la patria y que siempre tienen ese vínculo con lo militar, con la defensa del territorio, la patria como territorio. Y la verdad es que se ha dado también una discusión acerca de qué es. ¿Cuántas veces escuchamos a los sectores dueños de las tierras, que son los que algunos denominan el campo, denominamos el campo, que dicen nosotros somos la patria, nosotros le damos de comer a la Argentina, el campo es la patria, quien se mete con el campo se mete con la patria, y queda lejano, ¿no? Y uno se pregunta, ¿de verdad que son la patria? Tenemos que buscarle un significado. Y quizás debiéramos buscárselo para poder explicarle a nuestra niñez, a nuestra juventud, qué entendemos por la patria. Y cuánto de lo que hacemos cotidianamente tiene que ver con construir esa patria, que insisto, no es o no son solamente símbolos. No nos puede quedar lejos el concepto de patria. Porque en esa disputa de sentido, ¿saben lo que hay? También una manera de hacer política y una manera de entender la política. Yo estoy convencido, y se los propongo como idea, que la patria es una casa común. Pero es una casa común para aquellos que creen que somos una comunidad. A mí no me gusta esto de que la patria somos todos. ¿Qué sé yo si la patria? Yo creo que no. Humildemente creo que no. Porque existen los antipatria. Por lo tanto, no podemos ser todos. Y la patria es ese lugar común que habitan aquellos hombres y aquellas mujeres, o el género en el que te identifiques,
que primero tienen como principio fundamental la construcción colectiva y que se ven como parte de un todo y no el todo. Ese es un gran esfuerzo que debemos hacer, ¿no? Vernos como una parte de un proceso y no el proceso mismo, ni de la política, ni de la historia, ni de lo que se nos ocurra. La patria es un dolor que aún no tiene bautismo, dijo alguna vez Marechal, y me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Y también es un posicionamiento ideológico el concepto de patria. Yo como creo, a lo mejor es un error, que todo es un posicionamiento ideológico en la vida, creo que sí. Por eso yo creo que cuando hablamos de patria no podemos dejar de hablar y decir y repetir que este país, aborigen, afro, negro, gaucho, todo eso forma parte de nuestra historia y de nuestra patria. Por eso, cuando algunos celebran, o cuando la Corte Suprema detiene las tierras de los mapuches, o los medios que se regodean o acusan a los mapuches de terroristas, y la verdad que son unos antipatria. No lo quiero dejar tan lejos esto, ¿eh? No quiero dejar el concepto de patria en las bibliotecas. Quiero decir que nuestra patria tiene que ver con nuestros orígenes, con los que pelearon porque seamos un país independiente y soberano. Por tanto, todo aquel que no lucha por la soberanía y por la independencia, la verdad que está más cerca de ser una antipatria, por lo menos desde mi punto de vista. Hay una canción de una querida amiga, la maravillosa Yamila Cafrune, que canta "La patria no se hizo sola". Y esto también es un concepto que hay que poner sobre la mesa. La patria no se hizo sola. Y la patria, claro que lo hicieron grandes hombres y mujeres a caballo en nuestra historia, pero la patria, ese concepto que abrazamos, desde esa concepción de sentirnos hermanados en un territorio, por un país, esa patria se construye en lo más pequeño. Me cuesta ver que los millonarios pueden ser la patria y el maestro que trepa y que sube cada día una montaña, una pequeña escuela para darle clases a 6 pibes o pibas, no sea la patria. Yo cuando veo a la patria veo un guardapolvo blanco, discúlpenme, por más que Soledad Acuña diga que soy una manga de fracasado. Yo veo un guardapolvo blanco. Cuando hablamos de la patria, yo veo esos laburantes que día a día entregan su jornada entera para construir un futuro a sus pibes, a sus nietos. ¿Por qué? Porque en el futuro también está la idea de patria. Me decía el querido Jorge Dorio, charlando fuera del aire, me decía que alguna vez Borges, espero recordarlo bien, dijo que la patria somos todos, pero que al mismo tiempo la patria no es nadie. Y es un buen concepto, porque nadie se la puede apropiar. Y ustedes dirán, pero Fernando, vos acabás de decir que hay muchos que no pueden llamarse patria. Sí, pero también dije que todo es ideología, por lo menos para mí. Me parece que el concepto que alguna vez dijo Cristina Kirchner sobre que la patria es el otro, es un concepto que nos incomoda porque nos hace entender que nadie puede sentirse parte de una patria si no tiene un compromiso con el otro, y no con cualquier otro. Pueden ser todos los que quieran, pero particularmente con quienes menos tienen. La patria es el otro, pero es ese otro que todavía está peleando por derechos que históricamente no le llegan. Y no le llegan no por casualidad, sino porque unos pocos que se dicen patria se lo quieren recortar. La patria es la que tiene como prioridad una educación para nuestra infancia que los haga libres y no que los adoctrine con viejos mandamientos impuestos por un poder real. La patria es aquella sociedad que puede educar en la libertad y no educar a nuestros pibes para el mercado. La patria tiene que ver con una posición frente a la vida, pero con una mirada frente al otro. Cada uno que guarde en el rincón que quiera lo que siente por patria. Pero no me digan que la patria no está en las luchas populares de nuestra historia. Uno la encuentra ahí. Y uno además la encuentra, ¿saben qué? En lo más pequeño. En lo que parecen pequeñas soledades. En este momento el padre Paco está en tribunales. Lleva 6 días de ayuno, en una carpa, con muchos compañeros y compañeras alrededor de él. ¿Qué está pidiendo por los pobres, como siempre? Pero además, está pidiendo una reforma de la justicia. Está ahí, casi en soledad.
porque las grandes luces de la televisión argentina o de las radios, sus micrófonos, no van y no se acercan a él. Yo les puedo asegurar que en esa plaza de tribunales hay un pequeño foquito que enciende la luz de la patria. Yo no tengo duda de eso. Por eso digo que toda la vida es desde el lugar donde uno se posiciona a mirarlo. Y alguna vez el querido Gustavo Campana, lo cito mucho por mi admiración y mi afecto por él, me contó que cuando muere San Martín, años después, 20 años después de Rivadavia, me decía Jorge recién, trajeron el cuerpo de San Martín aquí. Y ustedes saben que solo 7 soldados vinieron aquí a Buenos Aires, 7 soldados que cruzaron con él la cordillera de los Andes, que batallaron con él, que fueron construyendo nuestra independencia y la lograron. Solo 7 llegaron aquí a Buenos Aires. Y 20 años después del gobierno de Rivadavia, cuando los restos de San Martín llegan acá, esos 7 hombres, de los que casi no se saben los nombres, que podían transitar por las calles y nadie sabía quiénes eran, se pusieron otra vez a la pilcha con la que fueron a entregar su vida por la patria y cargaron el cajón de San Martín. Ellos solos, ellos 7, que habían construido la patria y que estaban llevando los restos de un patriota. Tenemos todos la posibilidad de ser patriotas. No es una palabra que nos queda grande. Si asumimos las luchas cotidianas, las peleas cotidianas, por los pequeños fueguitos, por las pequeñas batallas del presente, estamos haciendo patria. ¿Qué sé yo? Un manojo de ideas. Empezamos sin un lugar para los débiles. Realmente impresionante el editorial. No tiene desperdicio. Y como él dijo, sin lugar para los débiles, va de lunes a viernes a partir de las 23 horas por la señal de C5N para aquel que le interese ver el desarrollo periodístico que hace este señor. Y ahora vamos a pasar el otro editorial que hizo en el día de ayer por la mañana para como micro del programa de Víctor Hugo Morales. 10:30. Llega el periodismo a la manera de Fernando Borroni. Lo que se viene luego de las elecciones de este año, elecciones presidenciales, legislativas, era resultante de una discusión que se va a dar a partir del candidato o la candidata que gane. Es si vamos a tener un país con más Estado o con menos Estado. Uno no quiere ser arbitrario, pero podríamos llegar a la conclusión que muchas veces la discusión política se pueden sintetizar en esto, ¿no? Las evaluaciones de las gestiones de gobierno se pueden sintetizar en si ese gobierno puso en funcionamiento el Estado o si ese gobierno le dio libre vía al mercado, porque con estas dos palabras se explica gran parte de la realidad política, económica y social que vivimos en nuestro país. La disputa Estado versus mercado no significa que debe existir uno u otro. Claro que pueden convivir. La disputa está dada en quién conduce a quién impone las reglas del juego al otro. Y por supuesto que no hay duda que debe ser el Estado quien debe reglar la actitud del mercado, pero en un mundo capitalista donde precisamente el capital regula la actividad humana, sucede al revés. La campaña contra el Estado, la sabemos de memoria, es de antaño. Esta máquina de desprestigio, esta idea de que todo lo público es malo per se, esta idea es que la modernidad está del lado del mercado, que el Estado está obsoleto, que es un aguantadero de ñoquis de la política. Desde la publicidad de las sillas, ¿se acuerdan? De la producción nacional. La idea de que la producción nacional siempre es inferior a lo que se puede hacer afuera, es una misma idea que se regla y que se regula en que en el Estado y todo lo que venga de parte del Estado es más trucho, es malo, en relación y en comparación a lo que puede ofrecerte el mercado. Por lo tanto, lo viejo, lo que está en desuso, para el discurso neoliberal, el Estado debe acabarse. Por su parte, el mercado goza de una excelente publicidad,
que te dicen que es quien te garantiza las oportunidades, quien te garantiza la modernidad, pero por sobre todo quien te garantiza la libertad. Es una cosa increíble, ¿no?, que la libertad esté sujeta a un concepto del capital y del libre funcionamiento y distribución del capital como es el mercado. Fíjense que aparecen muchos dirigentes políticos, sin ir más lejos, en la ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, Horacio Rodríguez Larreta, que hacen que nuestros pibes y pibas de quinto año vayan a trabajar gratis, casi de forma esclava, a empresas privadas. ¿Por qué? Porque creen que la educación debe estar preparada para el mercado. Hay que preparar a los jóvenes para el mercado. Ese es el discurso. Ahora, sinceramente, la diferencia entre el Estado y el mercado es mucho más que lo que puedan decir algunos dirigentes o de lo que se pueda medir en términos económicos. El Estado es la mirada colectiva frente a un mercado que es la mirada individual de la humanidad. El Estado nos concibe como sujetos de derechos, hombres y mujeres, que tenemos el derecho a gozar, a usufructuar determinada posibilidad. El mercado, en cambio, nos ve y nos mira como sujetos de consumo. Somos y valemos en la medida en que consumimos. Y cuando nos quieren educar para el mercado, no es solamente para prepararnos en su capacidad laboral, sino educarnos para el mercado para que nos relacionemos con las lógicas del mercado. Tanto tienes, tanto vales, la estigmatización a quienes menos tienen y, si se quiere, la dignidad para quienes más tienen. Bien, esta es parte de las luchas que se viene este año, y es la discusión. Está muy clara que Juntos por el Cambio quiere menos Estado. ¿Por qué? Porque quiere menos universidades, quiere menos programas sociales, quiere menos jubilaciones, menos viviendas, menos hospitales públicos. Ahora, la idea de que el Estado es garantía y obligaciones está bien. El Estado nos garantiza, nos debe garantizar el ejercicio de los derechos y al mismo tiempo debe responder a obligaciones. El mercado no da garantías y no siente ninguna obligación de nada. De nada. Sos vos y tu circunstancia y nada más. La ecuación sería fácil para la derecha. El Estado es aquello que debe estar al servicio del negocio privado. Y el Estado es quien le debe dar las fuerzas de seguridad, las fuerzas represivas para que el mercado aplique sus políticas. De esto se trata, esto se va a discutir este año y esto va a definir el gobierno que sigue. La columna de Fernando Borroni. Imperdibles las columnas de Fernando Borroni. ¿Te parece que continúe con la información de InfoSiberia o tenés algo que consideres más importante? Mira, yo tengo varios informes acá muy interesantes. Dale, pero de todas eso. maneras da alguna otra información de InfoSiberia. Bueno, porque faltan varios ítems, pero que son importantes también. Bueno, Cava, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, de Juntos por el Cambio, le quitó el plus escolar a 1.445 familias cuyos hijos e hijas no tuvieron el 85% de asistencia a la escuela. Los sindicatos docentes UTE y ADEMIS repudiaron la medida. Hubo ayer una movilización de la comunidad educativa para reclamar mejoras en el salario y la infraestructura escolar. Chaco, el gobernador Jorge Capitanich inauguró el Centro de Atención Primaria de la Salud, La Tambora, en Quitilipi. Es importante integrar la educación a la salud a través de la red de escuelas y centros de atención sanitaria, que los agentes sanitarios tengan acceso a un motovehículo y un sistema eléctrico para la carga de datos de las y los habitantes de las zonas rurales, y así realizar un censo permanente para detectar enfermedades lo antes posible. Eso afirmó el mandatario. Santa Fe renunció la ministra de Educación, Adriana Cantero. Tomé la decisión de dejar el cargo de ministra y lo venía hablando con el gobernador desde el año pasado. Tuve algunos problemas de salud que, sin ser graves, necesitan de tiempo, explicó Cantero. Cuando tengas listo, avísame y corto. Córdoba, el gobierno de Juan Schiaretti
aplicó descuentos a docentes que realizaron paros o participaron de asambleas. La dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas, Laura Vilches, aseguró: los descuentos de 15.000, 20 y hasta 30.000 pesos no nos van a frenar. La docencia sigue organizada para hacer frente a estos descuentos y fortalecer el plan de lucha. Schiaretti está echando leña al fuego, afirmó en Twitter. Y siempre lo decimos, Schiaretti es un pichón de Macri, tiene las mismas ideas, el mismo tipo de política, hace la vista gorda, mira para otro lado cuando por ahí las empresas, hasta el propio Estado provincial infringe los derechos de los trabajadores, así es que exactamente. no nos puede extrañar algo así. Y lamentablemente si cambia la cabeza del gobierno provincial y entran los radicales o los de Juntos por el Cambio, vamos a salir de Guatemala y vamos a caer en Guatepeor, porque va a ser más de lo mismo. Más de lo mismo y peor. O como se dice vulgarmente, es la misma mierda con distinto olor. Así de simple. Así sí, de sucinta es la explicación a esto. Ahora Macri lo defiende, o sea, está de su lado. Y sí, indudablemente. Descubrió que son iguales. Indudablemente, porque aparte no nos olvidemos que Schiaretti fue ministro en la época de Menem. Uh-huh. Y fue el que él le salvó las papas a Macri que fuera en cana por el contrabando de autopiezas. Así es que, ¿qué nos puede extrañar? Bueno, continúa con algo de eso, sí. Si querés, y después. Y aparte, bueno, es lo que sucede siempre. La ley se aplica con todo el rigor hacia el pueblo, hacia los débiles, pero a los que habría que aplicarles las leyes como debería ser para evitar abusos y estafas al Estado, ya sea nacional, provincial o lo que fuere. O local. No se aplican. Por eso se explica que acá tenemos funcionarios de que tienen causas en los tribunales cajoneadas, por ejemplo. Por eso se explica de que Macri me tira jueces por la ventana, como quien dice, en la Corte Suprema, cosa que está terminantemente prohibido, pero no pasa nada.